Vamos a hablar con Agustina Hernández. Ella es estudiante de la carrera para contador público y además también forma parte del observatorio. Agustina, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Yo decía, esta es la primera vez, ¿no?, que sacan esta canasta con alimentos sin TAC. Sí, este es el primer mes que lo hicimos como algo un poco más estimativo, todavía estamos perfeccionando algunas cosas, pero sentíamos que era una deuda pendiente que teníamos desde el observatorio, entonces nos animamos a hacer una canasta sin TAC. Claro, yo no sé si hay alguna referencia que se haya hecho en el país, ¿no? Como digo, con alguna universidad. Lógicamente los organismos oficiales no, pero no sé si en alguna provincia se había hecho algo de este tipo. Me parece que no, Agustina. Sí, sí se había hecho. Se había hecho. Sí, perdón, la Defensoría del Pueblo de Córdoba, de la capital de Córdoba. Ajá, bueno. Y ahí es donde nosotros utilizamos un poco más que nada la metodología, porque, bueno, nosotros queríamos estar bien, saber bien cuáles eran los rubros que teníamos que modificar por el TAC. Vio que hay cosas que uno piensa que no tienen TAC, pero sí tienen TAC. Era como un análisis un poco más riguroso, entonces usamos una metodología de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Uh-huh. Bien, uno rápidamente dice, dentro de una canasta, lo que se modifica, claro, alimentos, ¿no? Porque estamos hablando de eso. ¿Qué percibieron en ese relevamiento? Digo, ¿cómo está una canasta sin TAC? ¿Cuál es la diferencia contra una canasta común? Bueno, prácticamente menos el rubro de carnes y de frutas y verduras. Sí. Todo lo demás hay que modificarlo porque tiene de alguna manera gluten. Uno piensa primero en la harina, el pan, que dice sí, es obvio, pero bueno, también está el dulce de leche, la manteca, claro. Hay algunas cosas que nosotros consumimos que no sabemos que tienen gluten, pero en realidad sí. Entonces lo que hicimos es analizar todos los alimentos que nosotros colocamos en la canasta común, si podríamos decirlo de alguna manera, y utilizamos una cuenta del ADMAT, que el ADMAT tiene un listado sobre alimentos que están aceptados para que consuma gente que no puede consumir gluten. Entonces de ahí vamos filtrándolos y de ahí vamos poniendo otros que sí estaban en ese listado y vamos cambiando algunas cosas. Aproximadamente, hasta el ser la primera vez, consideramos que es un poco más, pero llegamos a una conclusión de que un celíaco, para consumir lo mismo que una persona que puede consumir gluten, tiene que pagar casi un 17% más que lo haría una persona normal, digamos. Claro, no quiero usar la palabra normal, pero se entiende. No, pero sin esta enfermedad o que es el celiaquismo. Sí. Esta condición, claro, como vos decís. Muy bien, Agustina. Es decir, la canasta celíaca o la canasta sin TAC es un 17% por encima de la que se mide de forma formal, digamos. Correcto. Bien. ¿Y en números cuánto implica? Digo, si vos pensás una canasta celíaca, no sé si se mide para una familia y pensando en Chubut, ¿en cuánto está, Agustina? Y una canasta tal vez para una persona, para celíacos, es de 257.000 pesos. Ok. Y para una persona que puede consumir gluten, de 220.000. Bien. Eso es más o menos. Sí, está ahí, claro, 37.000 pesos, una cosa así. Sí. Bien. Sí. ¿Y para una familia? Y para una familia, para poder comer, sería solamente 792.830 pesos. Y ya donde hablaríamos una canasta total que tiene más cosas, tal vez los productos de higiene, bueno, transporte, que los estaba escuchando recién que hablaban sobre las canastas. Sí. 1.768.000. Ok, es decir, la canasta celíaca, para no caer debajo de la línea de pobreza, y para una familia está en 1.769.000 pesos, ¿digo bien? Sí, bien. Correcto. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Porque vos decís una familia tipo, con dos hijos. Claro, dos hijos chicos, de la escolar, primaria. Y ahí el cálculo es, sí. ¿Cómo haces? ¿Con una persona celíaca? ¿Cómo lo determinás? Y el cálculo lo determinamos más que nada a través de una persona celíaca, y a ese le aplicamos un coeficiente. Ok. Hicimos todo lo que les comentaba en un inicio, de que hicimos todo el trabajo de diversificar los alimentos que son con gluten y sin gluten, llegamos a un número y a ese número le aplicamos el coeficiente, que sería en realidad para una familia que tiene que comprar este tipo de alimentos, sea 1, 2 o
o todos. Sí, digamos y clarifiquemos esto, esta canasta celíaca para una familia y para un adulto referencial tiene que ver con Chubut, es decir, estamos estudiando también valores de supermercados o de la provincia. Sí, ya es verdad igual que desafortunadamente en los supermercados no tenemos tanta variedad. Ajá. Entonces estamos intentando tal vez en un futuro ir más a los que son las dietéticas y esas cuestiones. Sí, cuando vos decís, Agustina, no hay tanta variedad, ¿a qué te referís? Por ejemplo, no sé, en el que más se ve son los fideos. Uno quiere comprar fideos normalmente y tiene una variedad de 5, 6, hasta 7, el más caro, el más barato, de marcas conocidas, como uno puede llegar a elegir. Sí. Desafortunadamente para los celíacos tienen 2 o 3 y ninguno suele ser el más barato. Claro, bueno, claro. Esto es así, me parece, Agustina, al margen que vos me digas otra cosa, por ahí tiene que ver con eso, pero digo, me parece que es una ley de mercado, ¿no? Es decir, la necesidad de la gente de comprar esos productos, ¿no? Que hace un producto que sea inelástico, hace que los precios sean mayores. Salvo que vos me digas, producir los bienes sin TAC es mucho más costoso y eso se traslada el precio. No creo que sea así, pero te pregunto. No, para nada. Justo estábamos hablando de eso antes de esta charla. Sí, es decir, tiene que ver con lo necesita tanto una persona, porque no puede hacer otra cosa, que, bueno, eso es la ley de mercado, que hace que los precios se vayan para arriba. Exactamente. Ahí vos decías, ¿no? Una cosa de los supermercados. Me ha pasado, bueno, yo también tengo un familiar que es celíaco, y por ejemplo, comprando pan rallado, ibas a unas milanesas, y había un solo pan rallado sin TAC, no de una sola marca, una sola bolsa me quedaba, ¿no? El tema del stock también pasa a ser un problema, ¿no? Sí. Bueno, también por eso costó mucho, porque en las webs no buscabas y no había porque no estaban en stock. Bien. Fue medio complicado, sí, no sé si complicado, pero bueno, es lo que tiene que ser una persona que sufre celiaquía cuando va al supermercado, tiene que hacer otra búsqueda que uno normalmente no hace. Sí, claro. Sí, estaba viendo por acá, Agustina, a ver qué cosas se suman. Bueno, pan y cereales, lácteos y huevos, aceite y margarinas, bueno, azúcar, café, yerba, condimentos. Bueno, todas estas cosas también se incluyen en los productos sin TAC, ¿no? Dentro de la canasta. Correcto, sí. Bien. Bueno, esta es la primera entonces de lo que van a hacer, algo que van a medir de forma constante, Agustina, entiendo. Sí, esa es la idea. Hace un tiempo que con el observatorio queríamos publicar esta canasta sin TAC y bueno, nos animamos ahora con la nueva web que se publicó ahora, que era un poco más fácil de buscar. Entonces nos animamos y decidimos hacer, por lo menos estimativamente. Igualmente nosotros pusimos abajo de la canasta que cualquier persona que sufra celiaquía y tenga ganas de hacer una contribución constructiva, no hay problema, porque la verdad que nosotros lo hicimos en base a ese informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, pero también hay cosas que seguramente se nos pueden pasar por alto y bienvenidas son esas sugerencias. Bien. Bueno, Agustina, ahí nos decía, el próximo paso, ir a las dietéticas, ¿no? Ir a territorio, bajar a territorio, hacer los relevamientos, bueno, y seguramente con un indicador mucho más preciso, ¿no? que puedan encontrar allí. Déjame preguntarte por último, Agustina, vos estás estudiando la carrera de contador público, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto te falta para terminar? Y este año termino de cursar y me quedan finales. Ah, bueno, o sea que este año por ahí ya finalizás la carrera. Sí. Bueno, te felicito, Agustina. No, en serio, te felicito, la posibilidad de estudiar y además sumarte con esto del observatorio. Muy interesante la propuesta para la gente. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Te mando un saludo. Hablaba con nosotros Agustina Hernández.